Te doy la bienvenida a este curso Tus pininos en herbolaria. Mi nombre es Úrsula y voy a estar muy feliz de compartir contigo. Primero que nada, espero que ya hayas recibido la clase gratuita sobre cómo secar plantas y el correcto almacenaje. Si todavía no la tienes, me puedes enviar un mensaje y con mucho gusto te la envío. Todos hemos estado en contacto con la herbolaria. ¿No es así que alguna tía, alguna abuelita, tu mamá, te ofreció un tecito cuando estabas enfermo? ¿O alguna pomadita de árnica cuando te caíste y tuviste un golpe? Y ya para casos más avanzados, a lo mejor un baño de hierbas, etcétera. Todos hemos tenido ese contacto porque en México nuestras raíces tienen una gran cultura acerca de las plantas y de la sanación con ellas. Lo primero que vamos a aprender es la diferencia entre infusión y té, porque si estamos en este camino tenemos que aprender a hablar como se debe. Entonces, conocemos como té a cualquier hierba que se ponga en agua y que lo podamos beber. Pero en el estricto sentido, té solamente se le dice a la planta Camellia sinensis y sus derivados, o sea, té negro, té blanco, té rojo. Todos estos tés provienen de la misma planta, Camellia sinensis, que es cultivada mayormente en China, pero también en India. Entonces, dependiendo del momento en el que se corte o se coseche la hoja, por ejemplo, muy tierna, té blanco, y después en el proceso de maduración de la planta, té verde y té negro. Entonces, estrictamente solamente es té, Camellia sinensis. De ahí en fuera vamos a tener infusiones, tisanas, decocciones, etcétera. Pero no te preocupes, lo vamos a aprender. Entonces, lo que tenemos en bolsita, por ejemplo, cualquier té que tú puedas comprar, que no te recomiendo que sea de bolsita, pero bueno, estos son unos que me quedaban, porque pues la cantidad de planta en primera es muy poquita y luego te hacen como una molienda pues de restos, no es como de muy buena calidad. Entonces lo que comúnmente conocemos como té es una infusión, en este caso es de canela, entonces es una infusión de canela. Y si por ejemplo utilizamos cualquier otra planta, que en este caso aquí tengo pericón, entonces ahí vamos a tener una infusión. ¿Cómo se hace correctamente una infusión? Vamos a poner a calentar nuestra agua y una vez que está hirviendo le apagamos, agregamos la planta de 8 a 10 gramos por litro y tapamos. ¿Por qué tapamos? Las plantas aromáticas contienen una gran cantidad de aceites esenciales que tienen una propiedad que es volátil. ¿Qué quiere decir esto? Que si lo dejamos destapado, pues se va a evaporar y todas las propiedades que contenía, pues ya no las vamos a poder ingerir. Entonces lo tapamos para que ahí se concentre y podamos beber esta infusión con todos sus componentes. Y luego tenemos las tisanas, que generalmente son preparadas de frutas deshidratadas. Por ejemplo, una tisana de frutos rojos, una tisana de manzana con canela, tisana de ponche de frutas o de guayaba, etc. Y también se preparan de la misma manera, con agua calientita. Una vez que está hirviendo, le apagas, agregas tu tisana, tapas y después bebes. Esa se bebe con todo y la fruta. Y luego tenemos las decocciones. Las decocciones generalmente se van a usar cuando queremos obtener las propiedades de maderas, cortezas, raíces, porque son más duras y va a tomar un poco más de tiempo pues obtener todas sus propiedades. Por ejemplo, la canela. Aquí tenemos la canela. ¿Qué es una decocción? Pones a hervir tu agua, una vez que está hirviendo, agregas tu corteza, tu raíz, lo que quieras, lo tapas y lo vas a dejar ahora sí que hierva por espacio de 5 o 10 minutos, dependiendo de la dureza de pues el ingrediente que estamos usando. En el caso de la canela, 5 minutos serán suficientes. En el caso, por ejemplo, del palo azul, unos 15 minutos, etcétera. Pausa. Y bueno, ya que tenemos bien diferenciadas, ahora podemos saber qué es una infusión, qué es té, qué es una decocción y una tisana. Ahora, puedes ocupar
todas estas preparaciones, ya sea para ingerir o para hacerte baños o para fomentos, etcétera, dependiendo de lo que queramos obtener. ¿Y qué es la herbolaria? Es el uso de plantas con fines medicinales. Diferentes culturas tienen una cosmovisión acerca de lo que es la salud y la enfermedad. Te voy a hablar de 3. Primero tenemos la alopatía, que es, la medicina tradicional, ¿no? Y habla que salud es el correcto funcionamiento del cuerpo. ¿Y qué es la enfermedad? Pues es la alteración del organismo, producto de elementos físicos o biológicos. El factor emocional y social se manejan de manera separada. Y la atención médica se atiende la enfermedad enfocada en el cuerpo. La medicina tradicional mexicana entiende la salud como el equilibrio entre las fuerzas frías y calientes del cuerpo. La enfermedad es la ruptura de esas fuerzas y el enfoque medicinal es a veces hasta colectivo, a veces hasta se va a la comunidad a sanar de manera integral y también se toma en cuenta el cuerpo y el ambiente familiar. Y por último te voy a hablar de Ayurveda, que es la medicina de la India. La salud es el equilibrio entre las fuerzas de los doshas, que son los 5 elementos, que es como ellos tienen esta cosmovisión de la construcción de la vida. Y la enfermedad es el desequilibrio de estas fuerzas. La atención médica se atiende a la persona de manera individual, tomando en cuenta pues su constitución, tomando en cuenta también el factor emocional, físico y también el espiritual. En México tenemos un legado del que debemos de sentirnos muy orgullosos. El primer libro, el más antiguo de todos, es el Códice Badiano. Se encuentra en el Museo de Antropología e Historia y es un texto basado en la observación y el uso de los elementos naturales, elaborado por Martín de la Cruz, y está en náhuatl. Ahí podemos buscarlo en Google y echar un vistazo a todo este compendio que hay ahí. Así que vamos a hablar de 3 plantas que eran las más usadas en el México antiguo y que están documentadas en este Códice Badiano. La primera de ellas es Datura inoxia, que es su nombre científico. Su nombre común es toloache, del náhuatl toloatzin, que significa cabeza caída. Es del género de las solanáceas, contiene alcaloides, es narcótica y alucinógena. Y la usaban sobre todo las hojas asadas para dolores de parto y también para dolores reumáticos. Es interesante ver que en algunas comunidades se siguen usando estos recursos naturales. La segunda, su nombre científico es Oneothera rosea, que su nombre común es hierba del golpe. Tiene propiedades desinflamantes, desinfectantes, analgésica y cicatrizante. Se utiliza toda la parte aérea, es decir, las hojas, el tallo, las ramas, en cataplasma sobre todo. Y aquí en Morelos, en donde yo me encuentro, es una planta que se usa sobre todo para dolores reumáticos. Y la tercera, su nombre científico es Heterotheca innuloides, que es árnica mexicana. Sirve para la inflamación y el dolor. Se utiliza en emplastos, en fomentos, en pomada, por sus propiedades desinflamantes. El uso de la herbolaria debe hacerse con conocimiento de causa, porque no porque sea natural significa que no sea tóxico. De hecho, en Inglaterra se encuentra el jardín venenoso, el jardín con las plantas más venenosas del mundo. Se visita por grupos de 6 personas y se les pide que no huelan, que no toquen, que no se acerquen a las plantas porque son altamente venenosas, muchas pueden matar. Hay personas incluso que se reporta que se han desmayado en estas visitas. Entonces las visitas son muy controladas y entonces mucho cuidado con lo que consumimos. Otro dato interesante es que debemos de aprender a manejar el nombre científico de la planta para que no haya error. El nombre científico es de conocimiento mundial. Si tú estás buscando una planta, primero la buscas, tú la identificas por el nombre científico, porque dependiendo de la localidad puede tener muchísimos nombres comunes. Entonces, para que no te den gato por liebre a la hora de que adquieras tus plantas, primero las debes de identificar muy bien. Y para ello, cuando estamos en este camino iniciando, pues
se nos presenta una infinidad de plantas que pues obviamente no vamos a conocer de la noche a la mañana. Así que gracias a pues esta era en la que vivimos, podemos hacer uso de la tecnología para ayudarnos en este proceso de ir reconociendo. Así que te recomiendo la aplicación que se llama Naturalista, la puedes encontrar en Play Store. Y esta aplicación te va a permitir tomar fotos de diferentes plantas que tú vayas pues encontrándote en tu camino, en tu día a día, y hacer una comparación, poderlas comparar con otras que ya han sido identificadas y vas a poder reconocer el nombre científico, etc. Entonces es un muy buen recurso para iniciar en este camino. Ahora te quiero compartir un poco cómo es mi visión acerca de la herbolaria. No se trata solamente de plantas a las que vamos a poner en agua o a las que vamos a triturar para usar y obtener sus poderes curativos, sino se trata de seres vivos que están en una relación con nosotros, dispuestos a dar pues su vida para que nosotros obtengamos pues la curación. Entonces, esta visión que yo tengo y que he aprendido de mis maestros es una visión sumamente respetuosa. Los indios americanos hablaban de que las plantas son espíritus a los que podemos llamar para pedir ayuda. Entonces, vamos a ser muy respetuosos del entorno de las plantas, así que te voy a dar unos consejos que a mí me dieron mis maestros. Primero que nada, todas las plantas, todas, inclusive las que son consideradas mala hierba, son medicina. Mi maestro dice que hay 7 plantas a nuestro alrededor que pueden curarlo todo para ti. Entonces, lo primero que vamos a hacer es la observación de plantas a nivel local. Vamos a iniciar nuestro herbario. Pero para eso antes te quiero decir que nunca debes de cortar una planta madre, es decir, una planta grande que abajo observes que tenga pues sus hijitos, porque así como nosotros pasamos la información a nuestros hijos, también en las plantas se da esta relación. Entonces ella les está enseñando toda, pues cómo se defiendan, toda esta información para sobrevivir. Y por eso si la cortamos, pues condenamos a las chiquitas a que mueran. Entonces, primero que nada, antes de cortar la planta, le vamos a pedir permiso a la planta, porque mi maestro dice, siempre es mejor que coopere con nosotros a que nos llevemos una planta como rehén en contra de su voluntad. Entonces pedimos permiso de manera respetuosa, cortamos nunca más del 10% de la planta y siempre que la vayas a ocupar toda. Si no la vas a ocupar toda, mejor no la cortes, ¿ok? Y después se habla de que en esta cultura a veces siempre es más bien recibir y nunca dar. Entonces, nosotros vamos a hacer uso de las plantas, sí, por supuesto, pero también es importante dar en el entorno. Es decir, ¿qué puedes hacer en tu espacio, en tu colonia, no sé, en un lugar al que vayas, a lo mejor, en un bosque, en un área natural protegida? ¿Qué puedes hacer? O sea, puedes obtener, sí, por supuesto, pero ¿qué puedes dar? Porque así es como el equilibrio se gesta. Así que de ahora en adelante vas a llevar en tu bolsita siempre unas tijeritas con buen filo para que vayas haciendo tu exploración. Lo primero que vamos a hacer es un herbario. La verdad, yo no soy muy buena en las artes manuales, así que lo mío es súper rústico, pero si tú sí puedes hacer, pues ahorita te voy a enseñar. Yo lo que tengo son dos maderas que me las cortaron del mismo tamaño. Y todavía no les hago los hoyitos, pero aquí van 2 hoyos, en esta parte de aquí y en esta parte de acá también. Y se le mete un tornillo, de estos tornillos grandes, con una tuerca, a manera de que, por ejemplo, nosotros vamos a poner podemos utilizar, por ejemplo, papel periódico y vamos a poner nuestro periódico y vamos a cortar nuestras plantas. ¿Qué vas a hacer primero para cortar tus plantas? Vas a hacer un recorrido por tu calle. Las plantas que vamos a localizar son las conocidas como mala hierba, no plantas que sean sembradas, vamos a decir. Plantas que existen y que a veces ni siquiera hacemos caso de ellas, que están ahí. Entonces vas a cortar la planta. Mejor que sea con, por ejemplo, te voy a enseñar acá, espero que se vea bien.
Aquí tenemos el trébol común que encuentras en todas partes, y estoy aquí con sus hojas, su tallo, inclusive sus flores. Entonces lo que hago es cortarlo con mucho cuidado, lo coloco en mi hoja, lo cubro con otra, y luego lo que voy a hacer es poner, y si ya tuviera los tornillos, los voy a ir apretando. Esto va a hacer que se genere una presión, vamos a comprimir las hojas para que al final pues nos queden bien planitas y podamos pegarlas en nuestro herbario, que puedes hacerlo tan bonito y tan creativo como tú quieras. Entonces, se puede hacer de varios pisos. Por ejemplo, pones otras plantas, y de nuevo cubres, y de nuevo con tus tornillos. Entonces, de los pisos que tú quieras, los tornillos van a generar la presión necesaria para comprimir. Y si no, pues bueno, puedes hacer como he hecho en estos últimos días, porque no he todavía terminado el proyecto, simplemente ponerlo así y ponerle los libros, ¿no? Encima, el típico de poner un montón de libros encima para que se genere la presión. Muy bien. Y ya, pues obviamente lo puedes decorar súper bonito de por fuera, etc. Y bueno, ¿qué son los datos que debe de llevar nuestro herbario? Una vez que hayas recolectado tus 7 plantas, con la aplicación que te recomendé, si es que no las identificas, vas a escribir el nombre científico, el nombre común, si quisieras, en tu zona, porque también es importante para tener un conocimiento completo. Son 3 cosas. 1, el conocimiento del folclore, vamos a decir, el folclore, la sabiduría propia del lugar, lo que se dice de la planta. Luego, la información científica, que podemos ya leer, pues con su nombre científico, podemos buscar los componentes químicos de la planta, leer acerca de esto para poder entender cómo es que trabaja. Y número 3, y súper importante, la experiencia propia. Porque de nada me sirve leer y aprenderme como periquito lo que diga por ahí o lo que escuché si no lo experimento. Entonces, con esas 3 cosas tú vas a poder tener un conocimiento muy amplio de las plantas. Entonces, bueno, el nombre científico, el nombre común y algunas cosas para las que sea útil. Por ejemplo, aquí tenemos una hoja de higuerilla. Esta planta crece en cualquier terreno baldío, de verdad es súper común. Y su nombre común es higuerilla, su nombre científico Ricinus communis. Y fíjate para qué sirve: para regular la temperatura, para bajar la fiebre, y con sus semillas se elabora un aceite, que si lo conocen es el aceite de ricino, que tiene propiedades purgantes. Entonces, si una persona tiene fiebre, en la tradición popular se utiliza la hoja asada y se coloca en el estómago o puede ser en la cabeza, y eso va a ayudar a la persona a regular su temperatura. O sea, tenemos medicina en cualquier terreno baldío y ni siquiera hacemos caso. ¿Y cuáles son las partes utilizadas? Parte aérea, que quiere decir que es pues, lo que está encima de la tierra, ¿no? Las hojas, los tallos, las semillas, absolutamente todo se utiliza. Una vez que tengas tus 7 plantas, que ya estén secas, que ya las hayas colocado en tu herbario con sus datos, etcétera, mándame por favor mensaje para que pues podamos ir viendo tu progreso, también para decirte si vas bien, porque la vez pasada me mandaron foto de hojas de limón, y no, el limón no cuenta como una planta nativa del lugar, es una planta que es sembrada, de origen además asiático, ¿no? Entonces, para que podamos ver que vas bien y podamos compartir. Y la siguiente tarea, porque ya te decía que es muy importante la experiencia propia, estos 8 días entre clase y clase vas a tomarte una infusión. Vamos a hablar de una infusión, es altamente nutritiva y también es de una planta considerada pues mala hierba. Quiero que puedas también leer acerca de Susan Wheat. Es una herbalista a la que yo admiro mucho y que ha escrito pues numerosos libros, y sobre todo tiene una visión acerca de lo que es la mujer sabia. La mujer sabia es la que se dedica tiempo a sí misma, ¿no? La que está conectada con la naturaleza, etc. Entonces, de la planta que estoy hablando es de la ortiga. Su nombre científico es Urtica dioica, porque hay varias, pero en este caso Urtica dioica.
Entonces, esta planta, ortiga, que como decía es considerada una planta, una mala hierba, porque cuando la tocas tiene un mecanismo de defensa que es precisamente ortigarte o causarte muchísima comezón. Pero fíjate que todo tiene una acción terapéutica. En la antigua Roma, a los viejitos que ya no tenían tanto vigor, se les daban unos guamazos con la ortiga, ¿no? Se cortaba la planta y se les daba en el área de los riñones unos guamazos ahí para que se activara como el vigor que habían perdido. Y es que sí te da como una cosa de que se calienta la zona, ¿no? Se le llama efecto rubefaciente, causa que se caliente la zona y haya mucha circulación ahí. Entonces, pero pues es una comezón terrible, ¿no? Pero es un mecanismo de defensa de la planta. Es interesante que una vez que cortas la planta, pierde esta cualidad ortigante. Incluso se pueden preparar tortitas, así como si fueran tortitas de papa, con ortiga. La puedes utilizar en forma de polvo, una vez que está seca y la mueles en forma de polvo en tus preparaciones, en ensaladas, en panes, etcétera, porque es una planta que contiene muchísimos minerales. Entonces, sus propiedades es que es una planta remineralizante, fortalece los riñones, glándulas suprarrenales. Aquí es importante mencionar que toda planta que beneficie los riñones, que haga que funcionen de manera adecuada, va también a regular el ritmo cardíaco. Por lo tanto, si eres una persona que tiene hipertensión, te viene muy bien. Pero no así si tienes la presión baja. Si tienes la presión baja, mejor no la tomes, ¿ok? Entonces, esta planta contiene una sustancia alcalina que se llama acetilcolina y es justamente lo que cuando uno la toca causa esta inflamación en la piel, este escozor. Interesante es que, por ejemplo, para las personas que padecen de artritis, esta inflamación de las articulaciones, la ortiga viene muy, muy bien, precisamente por de hecho hay gente muy valiente que sufre estos dolores de artritis y también aplican la misma de darse unos golpes con la planta, así tal cual, y el alivio al dolor es bastante agradable. Pero si no eres tan valiente o tan salvaje, puedes tomarlo en forma de infusión o también lo hay en forma de cápsulas. Pero fíjate qué importante es la dosificación. Para esta infusión nutritiva, que tiene además, quiero decir, un sabor muy suave, no es un sabor amargo, no es un sabor fuerte, se prepara. Por 1 litro vamos a utilizar 30 gramos de planta seca. Más fácil que la consigas a lo mejor en un herbario, o si la tienes en tu jardín y no te habías dado cuenta, la puedes utilizar siempre y cuando estés 100% con seguridad de que es ortiga. Y si estás seguro, además, de que esté en un lugar limpio, es decir, pues que no la hayan orinado los perros o que no sea una zona muy contaminante, porque la planta pues está absorbiendo todo esto, ¿no? Entonces, si no es así, te recomiendo que la compres en un herbario. Al respecto del herbario, vuelvo al punto de tener primero, antes de ir a comprar las plantas, que tú las tengas bien identificadas, porque al principio me pasaba, por ejemplo, con esta planta, ¿cómo se llama? Que es para el cabello, espinosilla. Espinosilla, al principio yo no la reconocía muy bien y cuando la fui a comprar al herbario me dieron otra que no era. Entonces, bueno, uno aprende a veces así en la vida, ¿no? Pero yo no quiero que te pase eso, así que por eso te estoy diciendo que primero tú la identifiques muy bien, la hoja, cómo se ve en fresco, que la identifiques muy bien para que a la hora que te la den seca, aunque esté obviamente haya perdido agua y a lo mejor sea chicharró porque ya no está con su forma, pero que tú la puedas identificar, e incluso el aroma en algunas plantas, ¿no? Que la puedas identificar. Entonces, bueno, vamos a utilizar 30 gramos de ortiga seca por 1 litro de agua. Y lo que vas a hacer, vas a poder, por ejemplo, a colocarla en un bote de estos. Puedes poner tu planta y le agregas el agua caliente y la dejas tapada toda la noche. Toda la noche que se infusione muy bien. Al otro día la cuelas y te la puedes tomar
van a ser 4 vasos, entonces te la puedes tomar a lo largo del día o inclusive 2 vasos un día y 2 vasos al otro, siempre y cuando la mantengas en refrigeración. Lo máximo que te dura tu infusión de ortiga una vez preparada son 36 horas en refrigeración. Después de ahí, pues pierde las propiedades. Entonces, la verdad, 4 vasitos al día, pues es nada. Te digo que tiene un sabor agradable. Y antes de que me manden mensaje y me pregunten, no. Ninguna infusión con fines medicinales se toma con azúcar, ni con miel, ni con ningún endulzante. Parte de la curación y de la propiedad de curación de las plantas también es el sabor. Entonces vamos a irnos acostumbrando a los sabores de las plantas sin necesidad de agregar azúcar, porque además en ese momento deja de ser medicina si tú le pones azúcar. El azúcar no es un alimento pues que queramos en nuestra medicina, ¿verdad? Entonces, bueno, hasta aquí vamos a dejar la primera clase. Espero recibir tus mensajes para ver tus plantas locales, tu herbario. Espero que tú tengas las habilidades para hacer un herbario súper bonito, que tengas las habilidades manuales que yo no tengo y pues estamos compartiendo. Nos vemos.